icónica, y no se antojen, porque no vamos a hablar precisamente de una receta, sino de algo que nos sucede. Julia Roberts, en esta película icónica, Comer, Rezar y Amar, está disfrutando de un plato de espagueti, Jenny, como si no hubiera un mañana, con una felicidad tan plena que a muchos nos pasa y nos sentimos identificados. Qué rico es comer con ganas, ¿verdad? Pero a veces no sabemos diferenciar entre esa hambre real, esa hambre que nos está diciendo el cuerpo que ya es fisiológica, y el hambre emocional, que a veces nos pasa cuando estamos, independientemente a veces, ¿verdad? De cómo nos estamos sintiendo, sentimos estas ganas de comer, y a veces siempre es antojos de cosas dulces. Sí, convertimos la comida no solo en esa fuente de nutrición que necesitamos, sino en un refugio emocional. Así que hoy vamos a tocar ese tema para poderlo distinguir y aprender. ¿Y qué mejor que traer una psicóloga y nutricionista hasta nuestra casa? Yo pensé que ibas a decir también la comida. La solución, porque hoy vamos a hablar con Jessica Peña, que ella es psicóloga y además nutricionista, sobre esas soluciones que podemos darle a nuestro cuerpo cuando estemos sintiendo y experimentando esa hambre emocional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, usted, muchísimas gracias por este espacio, más bien. Es interesantísimo porque de verdad que a muchos nos ha sucedido. Tenemos una emoción buena, no tan buena, y nos refugiamos en la comida. Pero ¿cómo podemos, Jessica, distinguir cuando el hambre que sentimos es realmente una necesidad fisiológica o una necesidad emocional? Claro, para esto es importante, indispensable, primero hablar qué es el hambre emocional. El hambre emocional la vamos a definir como aquel estado donde un individuo va a comer de forma compulsiva y no por una necesidad fisiológica. ¿Esto por qué ocurre? Porque no hay una buena gestión de las emociones que nos va a llevar, al final de cuentas, pues a refugiarnos a la comida, como vos lo mencionas, Natalia. Tenemos incluso también una imagen de cómo se ve esa hambre fisiológica, tal vez si nuestros compañeros nos la proyectan aquí en este espacio para que usted nos ayude a entender. Entre más nos informemos, más podemos entonces también darle herramientas a nuestro cuerpo para sentirnos mejor. Correcto, así es. Vamos a ver la pantalla. Ahí la tenemos. Ajá. Ok, acá tenemos lo que es el hambre fisiológica. El hambre fisiológica va a tener un tema de temporalidad en donde va a aparecer poco a poco, de forma gradual. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, chicas, ¿cuál es el nivel de hambre que tienen ahorita del 0 al 10? Partiendo que 0 es nada de hambre y 10 es que ya están irritables, molestas, están hasta con temblorina del hambre que tienen, ¿qué me dirían? Yo después de las 10 ya ahora sí, y sí tengo eso que decís de que si no me alimento próximamente me convierto en otra persona. Correcto. El hambre fisiológica va a tener una característica fundamental y es que va a aparecer gradualmente, es decir, poco a poco. Ahora a las 10 posiblemente vas a tener un escalón más de esa hambre fisiológica. También se satisface con cualquier comida. Cuando tenemos hambre real, el cuerpo, tenemos una galleta, tenemos un picadillo y lo vamos a asimilar y lo vamos a comer bien porque eso es lo que el cuerpo necesita. Adicional a esto, con sentirnos saciados es suficiente y podemos parar de comer. Y aparecen horarios regulares, desayuno, almuerzo y cena. Por otro lado, tenemos lo que es el hambre emocional. El hambre emocional con un tema de temporalidad va a aparecer de golpe, es repentina, va a aparecer y llegar de una vez. Se va a antojar de algo específico. No es como el hambre fisiológica que con cualquier alimento era suficiente. No hay sensación de saciedad real, es decir, más bien vamos a necesitar comer y comer y comer más para saciar esa hambre. Y se va a activar por emociones, como el estrés y el aburrimiento. Yo iba a preguntar eso justamente, ¿qué emociones nos van a activar esto? Porque a veces una gran alegría podría llevarnos también a refugiarnos en la comida. Claro, y es que, a ver, en la mayoría de casos lo que ocurre es emociones más bien de tipo incómodo, la ira, la frustración, incluso el aburrimiento. Hay muchos factores psicológicos y estudios psicológicos que nos dicen que las personas después de su jornada laboral van a tender a buscar este tipo de hambre emocional, ¿verdad? Cuando estamos como aburridos. Pero la felicidad también podría ser perfectamente un patrón de refugio emocional, más bien como un tema compensatorio y de refugio hacia la comida y de premio en muchos casos. Jessy, tengo una pregunta. Vamos a pasar, si querés, ya aquí a darle las soluciones, porque la intención de este espacio es también que generemos, ¿verdad?, este bienestar. ¿Es normal que uno espere a que le suene la pancita de hambre? O sea, cuando ya llegamos ahí, ¿está bien? ¿No debería pasar? ¿Qué podrías decirnos de eso? Ok, cuando ya hay una regurgitación intestinal, que así se llama, ya estamos como... ya nos pasamos del nivel de hambre en donde teníamos que empezar a comer, ¿verdad? El punto ideal es cuando decimos, ok, estoy en un nivel de hambre que perfectamente podría empezar a comer,
pero también puedo esperar un poquitito. No es esa hambre que apremia, esa hambre que ya la tenemos que solucionar en el momento. Muy bien. Jessica, vamos a empezar este recorrido tan bonito. Estos alimentos podríamos irlos clasificando para ver cuáles son nuestros aliados y que nos den ese mejor estatus emocional para que frenemos esos atraconazos que a veces nos dan. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en estos? Para eso es indispensable darles una premisa, y es que en algún momento pensamos que el neurotransmisor, que se llama como serotonina o que se conoce como hormona de la felicidad, la producíamos a nivel cerebral. Siempre pensamos eso desde la medicina, desde la ciencia, que la producíamos a nivel cerebral. Pero nos hemos dado cuenta en los últimos años atrás que el 90% se produce en el intestino. Es por eso que siempre la relación de los alimentos con nuestro estado de ánimo va a estar vinculada. Queramos o no queramos, siempre va a estar vinculado lo que comemos en cómo nos sentimos. Y hay alimentos entonces que nos pueden generar felicidad. Correcto. Hay alimentos que funcionan como precursores de la serotonina porque tienen triptófano, y eso nos va a llevar a que produzcamos más serotonina y más sangre, más serotonina en la sangre. Pasa con el huevo, por ejemplo, y estos que tiene aquí vemos lentejas, avena, semillas en general. ¿Podemos encontrar estos beneficios en esta estación que tenemos acá de primero? Correcto. Yes. Esta primera estación, acá como la pueden ver, es fuente de triptófano y de vitamina B6. Okay. Ambas indispensables para que se produzca más serotonina en el cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿ves cómo está relacionado toda esta parte de el eje intestino-cerebro? Así se conoce. Entonces, tenemos fuentes de triptófano y de vitamina B6, como lo es la leche, los huevos, el banano, las semillas, avena y lentejas. De este otro lado entonces tenemos también el aguacate y el chocolate. Correcto, estas son fuentes de magnesio. En el segundo plato tenemos almendras, espinacas, chocolate oscuro y el aguacate. Muy importante eso de chocolate oscuro, ¿verdad? No cualquier tipo de chocolate. Correcto, nosotras incluso las mujeres, cuando se nos antoja algo dulce y así, esto puede ser por un tema hormonal, por un tema de que no descansamos bien. Hay muchos estudios científicos que nos dicen que cuando una persona no duerme bien, va a desembocar en elegir alimentos que tengan más energía para que por ende podamos regenerar esa energía que no tuvimos a través del sueño. Qué importante ir tomando nota, porque el impulso de uno cuando se siente entonces un poquillo triste es acudir a cosas un poquito más que llamamos pecaminosas, ¿verdad? Pero realmente tienen sus bondades. También hay que ir anotando entonces que deberíamos de recurrir a estos que acabamos de repasar. Seguimos con esto, a ¿verdad? estas ideas que yo creo que también a veces son más aterrizables, dice uno, ¿verdad? Porque si lo que uno quiere es algo dulcito, pucha, a veces uno no quiere ir a preparar una cosa, ¿verdad? Súper saludable, sino que podemos tener herramientas también sencillas. Jessy, yo no sé si querés venir por este ladito también para que nos expliques el tema de los cítricos y estas recetitas que trajiste por aquí. Ok, usualmente los alimentos altos y procesados en azúcar, como estos que tenemos acá y que en alguna pantalla también los tenemos por ahí, esos alimentos altos en azúcar lo que van a provocar es que el cuerpo produzca más insulina y eso haga que se baje la serotonina en sangre, o lo que conocemos como hormona de la felicidad. Entonces, ¿qué aliados podemos incorporar para que esto no ocurra? Primero, acá tenemos una bandejita con lo que son frutas de corte cítrico. En su mayoría, las frutas de corte cítrico nos van a ayudar con un tema de antioxidantes y por ende, ¿verdad? Nos va a ayudar a nivel cerebral. Hay muchos estudios que nos dicen que los alimentos cítricos ayudan como a este proceso de memoria, aprendizaje y a controlar la ansiedad. Y entonces sustituimos eso que veíamos en imágenes de las donas y todos los alimentos procesados por cítricos o por estas otras ideas que tenemos de este lado. Correcto. Acá tenemos como preparaciones que podemos incorporar de forma saludable, ¿verdad? Y que pueden ser aliados suficientes para mermar y bajar esta ansiedad que nos provoca comer de forma compulsiva. Tenemos semillas, chocolate oscuro por su fuente de magnesio, como lo vimos anteriormente. Tenemos unas manzanitas con mantequilla de maní, unas fresas con chocolate oscuro. Acá lo único que hicimos fue agarrar ese chocolate oscuro, meterlo unos 30 segundos al microondas y entonces incorporar o sumergir las fresas. Muy bien. Hummus con galletitas, eso es fundamental, la parte crujiente de los alimentos. Yo siempre le digo a mis pacientes, traten de incorporar al menos 3 alimentos crujientes al día, que eso nos va a ayudar a mermar la ansiedad, a bajar las revoluciones, como quien dice. Cosas tan prácticas también como echarle un poquito de mantequilla de maní a la manzana.
¿Cuántas de esas nos podríamos comer? Digamos que uno está teniendo un episodio así de, ay Dios, quiero comérmelo todo y a cada rato. ¿Cuántas veces sí podría usar eso y cuánto mejor no ponerle tanta mantequilla, Mari? Podría ser otra opción. Mira, Jennifer, como vos lo dices, bueno, tal vez por ser mi enfoque psicóloga y nutricionista, ¿verdad? Y incorporar todo esto, lo que es la psiconutrición, yo siempre les digo a mis pacientes, el problema no está en estos alimentos, el problema está en que no estamos logrando gestionar lo que sentimos. Y yo tengo una frase que uso mucho en psiconutrición, que es, el que calla, come 2 veces, ¿verdad? Porque está tan vinculado esta parte de estado de ánimo, que esto es como lo que está en el follaje del árbol. Ya. Tenemos que ver cuál es la raíz del problema. Y si la raíz del problema es que yo no estoy gestionando mi tristeza, que yo no estoy gestionando mi ira, mi ansiedad, mi vergüenza, mi frustración, yo como psicóloga y nutricionista, lo que hago con los pacientes es trabajar ese estímulo. Y ya cuando trabajo ese estímulo, entonces nos centramos en, ahora sí, la alimentación desde un plano de autocuidado. Las palomitas siguen siendo una opción, entonces este tipo de palomitas tal vez caseras sin tanta cosa. Correcto. Recordemos que todos tenemos como un hambre de oír, un hambre que se satisface cuando comemos alimentos que son crujientes, que hacen como ese crunch, ¿verdad? Por eso en el cine, por ejemplo, son palomitas y no es un queque de chocolate. ¿Se han puesto a pensar eso? Sí. Es un palomitas porque nos hacen que baje la ansiedad, pero también tienen una característica y es que no podemos parar de comernos hasta que se terminen todas. Jessica, pero entonces si nos sucede eso, no solo con las palomitas, sino con las uvas que también tienen su nivel de azúcar, ¿cómo saber que esa cantidad es la adecuada, la que uno debería de consumir? Porque yo soy una que yo con un tarrito de uvas así puedo comerme kilos de kilos. Lo sé. Pero lo he visto. bueno, y uno dice es fruta, pero también tiene azúcar. O sea, si uno de repente encuentra un alimento aliado que lo asociamos con algo saludable, pero en exceso ya va a dejar de serlo, ¿cómo autolimitarme? ¿Cómo saber dónde poner el freno de mano? Sí, a ver, cuando llega ese impulso o ese tema que nos dice atracón, pica, ¿verdad? Que son dos cosas completamente distintas. Yo siempre les digo, acudamos a las frutas, acudamos a esos alimentos que son de fuente natural, que nos da la naturaleza. No podemos satanizar unas frutas, un arrocito, frijolitos, ¿verdad? Porque son los alimentos que nos da la naturaleza. Entonces, de hecho te voy a dar un tip con esto, Natalia. Y es que las uvas verdes, prueba a meterlas al congelador un día, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Al meterlas a un congelador y ojalá que estén separadas, lo que vamos a hacer es que el dulzor de la fruta natural funcione como un helado natural. Entonces, de hecho, podemos congelarlas y eso ayuda mucho a los pacientes cuando están ansiosos, cuando están como muy estresados, a que puedan ese crunch, ¿verdad? Esa textura. Y la masticación también hace un tema de deglución y de bajar revoluciones. Es más difícil masticarles, entonces me como menos, además me imagino también. Sí, tal vez la sensación de por ahí. Ahora, me genera inquietud algo, y esto a raíz de cosas que uno escucha en personas que están padeciendo un duelo. Aun cuando encuentre mucha fuente nutricional en ciertos alimentos, puedo, por una emoción de tristeza, por ejemplo, no nutrirme, aunque esté tratando de alimentarme de manera correcta, doctora. Sí, correcto. Recordemos esa vinculación, que no se nos olvide, y si algo quiero que les quede en esta entrevista, es la vinculación que existe entre nuestra mente, emociones y nuestra alimentación. Uy, miren, vean lo que hace, vean lo que hace Carmencita, la magia. Resulta que ya Carmencita se salía al toque, Jessy. Correcto. Y aquí están las uvitas congeladas. Estas uvitas están congeladas. Qué linda Carmencita. Ahora sí, es que Nati además siempre comparte uvitas. Por eso, para mí, Nati es igual a uvitas verdes. Dale. A ver. Voy con este porque... Sí. Te va a dar una sensación como de ligereza, frescura, por ser frutas congeladas. Qué buena idea. Es como morder un heladito. Tienes razón, un helado de agua. Qué lindo. Jessy, muchísimas gracias, de verdad, por traernos todos esos consejos, por hacernos también ¿sabes? Como este llamado a la conciencia de que efectivamente muchos experimentamos, ¿verdad? Estos momentos de altibajos emocionales, y muy importante poner plena atención en qué estamos comiendo, cómo lo estamos consumiendo y desde qué lugar emocional lo estamos haciendo. Sí, gracias. Creo que con esto, ¿verdad? Pautas o tips que sean buenos, digamos, para este lado.
es un tema de buscar ayuda cuando realmente lo necesitamos, ¿verdad? Más allá de que sea un patrón, de que yo misma puedo solucionar esto, ¿okay? ¿Por qué estoy sintiendo esta tristeza? ¿De dónde viene esta tristeza? ¿Verdad? Y al final buscar formas paralelas para gestionar lo que estamos sintiendo. Nos merecemos estar cada día mejor. Totalmente. Correcto, perfecto. Y esa es la intención. Con muchísimo gusto. De este espacio. Y la intención también es que usted pueda contactar a Jessica si es que así lo desea, al teléfono que está apareciendo en pantalla, 8971-8678. Un placer de verdad conocerte. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Continuamos con más.